un varón de vida venerable, Benito, por gracia y por nombre bendecido, que renunció a su casa y a su herencia para solamente agradar a Dios, llevando una vida santa. Queridos hermanos, con grande gozo y con el favor de Dios, iniciamos nuestra celebración eucarística hoy sábado 11 de julio del año 2015, 14ª semana del tiempo ordinario, en que celebramos la memoria de San Benito Abad, fundador de la Orden Benedictina. Demos gracias al Padre por este hombre santo y aprendamos de él que a ejemplo de Cristo venció el temor con obediencia y fidelidad al querer del Padre. Imploremos siempre la ayuda de María, orando por aquellos hermanos que viven en soledad y en desgracia, por los que están enfermos y por los que están privados de su libertad, para que sean fortalecidos. Seguimos orando por la conversión y la fe de toda la humanidad. No olvidemos seguir orando por la santificación de nuestros sacerdotes. Hoy preside nuestra celebración eucarística el sacerdote Juan Sánchez Hernández, de la diócesis de Nuevo Laredo, a quien le damos nuestro agradecimiento. Agradecemos también a nuestro compañero Tino, quien cantará nuestra Eucaristía. Confiados en la palabra de Cristo, le entregamos lo que somos y tenemos para seguirle hasta el fin de nuestra vida. Concéntrate en él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Acerquémonos en esta celebración, poniendo las intenciones de este día. Algunas intenciones especiales por el momento que vivimos. Nos unimos al Santo Padre Francisco en su gira por Sudamérica, toda la esperanza que lleva, la alegría del Evangelio a esos países, hermanos nuestros. Vaya nuestro saludo a los países sudamericanos que visita, a Ecuador, a Bolivia, a Paraguay. Una intención también muy especial en la alegría de Dios es que esta santa celebración la preside este Santo Cristo, el Señor de Tlaxcala, que es venerado en el noreste mexicano, en un pueblo de Nuevo León, Bustamante, Nuevo León. Tenemos la alegría de cumplir 300 años. La Santa Imagen, más de 400 años. Una imagen que pasó por estos lugares, por Guadalajara. Ayer que saludábamos al cardenal, hizo la bendición de esta réplica bendita. Es patrimonio de México, es patrimonio de Nuevo León, es patrimonio de nuestra diócesis en Nuevo Laredo, y que hoy la presentamos ante ustedes para que el Señor nos conceda a través de esta santa imagen el poder ser fieles a Él. Y las intenciones que recojo en estas hojas, que son bastantes, y que diré en el momento de la Santa Misa, pedimos por todas estas intenciones, las ponemos en las manos de Dios. Para que nuestra alegría sea plena, tenemos que reconocer que somos pecadores.
Y por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, por tu inmensa bondad, te pido, tengas piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido, tengas piedad. Oremos. Dios nuestro, que constituiste a San Benito Abad como ilustre maestro en la escuela del servicio divino, concédenos que, sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, en Canaán. Es el campo que Abraham le compró a Efrón, el hitita, para que lo enterraran. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos esto: perdona por favor a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José les replicó: no tengan miedo, ¿podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto a la familia de su padre y vivió hasta los 110 años. Vio
a los bisnietos de Efraín, y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente, José les dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios. Al Salmo cantamos. Cantemos la grandeza del Señor. ¿Todos? Cantemos la grandeza del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos la grandeza del Señor. Del nombre del Señor enorgullézcanse, y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos la grandeza del Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Cantemos la grandeza del Señor. De pie. Aleluya. 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 Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres,
yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Sentados, hermanos. Estamos celebrando la fiesta de San Benito Abad y un pensamiento de la mística de los benedictinos es ora et labora, ora y trabaja. Y la mayoría de nosotros presentamos ante Dios nuestros trabajos este día, nuestros esfuerzos. Está aquí hay un grupo de maestros presentando precisamente su trabajo en el área de la educación. Todos tenemos algún oficio, algún trabajo que le presentamos a Dios. Pero también estamos en la oración por excelencia, que es la Eucaristía. Y en esta Eucaristía nos alimentamos de la palabra de Dios y nos alimentamos de su cuerpo, de su sangre. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado en el libro del Génesis es una palabra que nos debe ayudar a recordar cómo el Dios en el que creemos es un Dios que desde el principio quiso que el ser humano fuera su aliado, su alianza que hizo, que pactó con el pueblo de Israel, y que aparecen los grandes personajes, los patriarcas, como ejemplos de esa alianza, de ese pueblo israelita. Nuestro padre en la fe, Abraham, Isaac, Jacob. Y hemos escuchado cómo en este día estos personajes vienen e iluminan nuestra vida ordinaria, porque Dios quiere en la actualidad seguir teniendo esa alianza permanente con nosotros. Y lo hace especialmente a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, es el camino para llegar al Padre. La alianza del cristianismo se da perfectamente en la persona de Jesús. Pero tenemos que valorar estas figuras bíblicas que siguen siendo ejemplo para nuestra vida cristiana de fidelidad a la alianza. Abraham, que cuando muere, después de haber superado las pruebas, pero pruebas bastante fuertes, como aquella de el Señor cuando le pide el sacrificio de su hijo, y que obedece, y que al final hay una tranquilidad, una paz. No lo mates, aquí está el cordero. Sí, pero antes la prueba. Isaac, con su esposa Rebeca, también con sus pruebas propias, que mueren, y mueren de una manera santa, después de haber cumplido, después de haber superado las pruebas que Dios les pone en su caminar, hasta llegar a Jacob, que también pide que cuando él muera vaya a reunirse con Abraham, con Isaac, también en una plenitud de vida, que dice: el momento de mi muerte, estoy en paz contigo, Señor. Por ahí aparece José, uno de los hijos de Jacob, que sufre mucho, y no por gente extraña, sino por sus propios hermanos. Él tiene que superar también la prueba, y también al final de su vida, él muere pleno, y además perdona a sus hermanos y les dice: no se mortifiquen, porque todas estas pruebas que pasé, porque todo lo que me hicieron, sirvió para poder consolidar el pueblo de Dios. Mis hermanos, hoy tenemos que decirle al Señor: Señor, que seamos fieles a ti, a tu alianza. Si nos has dado a tu Hijo, Jesús, que podamos también superar las pruebas propias de cada día, y que al final de nuestra vida podamos morir en la paz del Señor, que podamos decir: Señor, yo quiero que al final de mi vida
me puedan sepultar aquí y allá, pero plenos del amor de Dios, con tranquilidad, poder dar ese paso a la vida eterna. Y que en los momentos de la prueba siempre tengamos presente que Jesús está a nuestro lado. Jesús, que en el Evangelio hoy nos dice, ¿verdad?, que quien le reconozcamos aquí en la tierra, también nosotros allá seremos reconocidos por nuestro Dios. Si nos avergonzamos de Él, también allá se avergonzarán de nosotros. Nuestra fe, que es cristocéntrica, y que yo quiero en este momento tomar como referencia la conferencia última de los obispos latinoamericanos en Aparecida, que habla del encuentro con Jesucristo, de los diferentes espacios donde nosotros nos podemos encontrar con Él. Allá en los números 246 del documento de Aparecida, que se los recomiendo, dice los obispos que hay espacios de encuentro con Jesucristo. El primer espacio es la palabra de Dios. Siempre que meditamos la palabra, no es una palabra muerta, es una persona que nos habla, es la persona de Jesús que habla nuestro corazón. En la palabra, en la lectura de la palabra, en la reflexión de la palabra, nos encontramos con Él. Dicen los obispos, otro de los espacios es la Sagrada Liturgia, especialmente la Eucaristía, que es lo que estamos celebrando. Es un verdadero encuentro con Jesús. Y junto a la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. Por ahí hay personas que no les gusta confesarse, ¿verdad? Sí, soy católico, padre, sí soy católico, pero fíjese que eso de la confesión no va conmigo. Ah, mira, qué bien, ¿verdad? Qué católico tan tremendo tenemos en ti. Y que son pensamientos de la modernidad. Yo me confieso con Dios, yo hago cosas buenas, yo no tengo de nada que confesarme. Y entonces caemos en situaciones egoístas que no ayudan. La confesión no ha pasado de moda. Tenemos que reconocer delante de un sacerdote nuestros pecados para poder tener la certeza del perdón de ellos. Y acercarse a la confesión es un encuentro con Jesús. Otro de los espacios, dicen los obispos, la oración. Esa oración que debemos tener siempre, a diario, esa comunicación que debemos tener siempre, permanentemente con Dios. Y al final, dicen los obispos, el encuentro con Jesús también se tiene que dar con las personas que sufren, con las personas marginadas, con las personas que, como dice el Papa, entran en la cultura del descarte. Esas que para los ojos del mundo no valen. Esa mentalidad pragmática que vivimos hoy de úsalo y tíralo, que se supone que se pone en las cosas y termina en las personas. Ya estás viejo, no vales. Ya que se muera, ¿para qué sirve? ¿Verdad? Úsalo y tíralo. Pero mientras vivía y mientras estaba en función, mientras era productivo, entonces la sociedad sí admite al ser humano. Ahora que ya no sirve, todas ese tipo de mentalidades que debemos, dice los obispos, allí es donde nos tenemos que encontrar con la persona de Jesús. Y todavía este pensamiento se complementa en el mismo documento de Aparecida, cuando los obispos hacen referencia a los rostros dolidos, los rostros sufrientes de hombres que son el rostro sufriente de Jesús. Los migrantes, los que están en la cárcel, los drogadictos. Allí está la persona de Cristo. Y mis queridos hermanos, si algo nos cuesta a nosotros como católicos, es mirar a Cristo en esos hermanos. El día que nosotros podamos mirar a Jesús en esos rostros, yo les aseguro que mucha gente podría cambiar su manera de ser y de vivir.
por experimentar el amor de Dios y porque nosotros reconociéramos en ellos la presencia de Jesús. Finalmente, los obispos dicen, en el mismo documento, que otro espacio privilegiado donde uno se puede encontrar con Jesús es a través de las imágenes de los Cristos sufrientes. Y los obispos no están hablando del Cristo de Sion de Tlaxcala, están hablando de todas las imágenes de Cristos crucificados que se encuentran en todo el continente latinoamericano. Dicen los obispos, al pueblo latinoamericano le gusta acercarse a Jesús y tocarlo, y besarlo, y mirarlo, y contemplarlo, porque cuando vemos al crucificado, miramos nuestros propios sufrimientos. Nos identificamos con Él. Ese también es un encuentro con Jesús. Hay imágenes que producen la conversión de las personas. Y yo tengo la alegría de ser 6 años párroco en Bustamante, Nuevo León, con el Señor de Tlaxcala, y tengo documentados más de 300 favores que la gente ha escrito, y donde yo veo al leerlos los beneficios y la conversión de las personas. Y así como este Cristo, tantas imágenes que están a lo largo de nuestro país y de Latinoamérica y del mundo. Pues que Jesús nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, que Jesús siga siendo nuestro baluarte, y como dice el Evangelio, no tengan miedo porque tenemos a alguien que está con nosotros siempre, y Él es Jesús. Así sea. Nos ponemos de pie. Acudamos, hermanos, con oración ferviente a Dios y pidámosle que, ya que se ha dignado contarnos entre el número de sus hijos, escuche también nuestras oraciones en favor de los monjes y de todos los hombres. A cada oración respondemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que las diversas familias monásticas que siguen la regla benedictina, escuchando dócilmente los preceptos de su maestro e inclinando el corazón a sus palabras, acojan y pongan en práctica las invitaciones de su Padre entrañable. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que renuncien con valor a la propia voluntad y empuñando las armas de la obediencia, militen sin desfallecer bajo el estandarte del verdadero Rey, Cristo el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que ceñida la cintura con la fe y las buenas obras, avancen por las sendas del Señor y, teniendo por guía el Evangelio, lleguen a contemplar en su reino glorioso a aquel que los llamó a la vida monástica. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que, con la acción callada y fecunda de los monasterios, amanezca para todos los pueblos una nueva alborada de civilización cristiana, parecida a aquella que, gracias a los monjes, brilló al hundirse el Imperio Romano. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los fieles y pastores de la Iglesia Universal, al unir en sus vidas la oración al trabajo, hagan suyo el lema de los monjes: ora y trabaja, y contribuyan así a la edificación de la ciudad terrena y a la venida del reino eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros volvamos, mediante el esfuerzo de la obediencia a los